Hola, un inmenso abrazote para todos, almitas bellas, y les deseo como siempre una muy bendecida semana. El día de hoy simplemente quiero entregar un mensaje corto y esto se da a que pues no quiero que marzo termine sin antes recordarles lo especial, lo maravillosos, lo bellos que son cada uno de ustedes. Antes que nada, les ofrezco disculpas si de pronto sienten por allá algún cambio en el tono de la voz o algo, pero estoy un poco agripada y aún así no quiero dejar cerrar este mes, almita bella, sin decirte que te honro, sin decirte que te bendigo, bendigo tu existencia, bendigo tu camino y te doy las gracias y honro tu valentía y te abrazo con el alma y con el corazón, porque has sido demasiado valiente al poder sustituir la fe, la esperanza, la credibilidad, el amor, el valor por encima del miedo, por encima de la duda, por encima de tanto ataque energético y espiritual. Y esto, ¿por qué te lo digo, almita bella? Las almitas que me han acompañado en el canal, que resonaron conmigo desde el principio, y no por lo que yo digo, sino por lo que el mensaje que entrego resonó en sus corazones como su verdad, no la mía. Les quiero decir que estamos en un momento bastante complejo de reconfiguración, reestructuración y restauración en propósito y en misión. Y entonces marzo fue el abrebocas que nos entregó nuestro Padre Dios para decirnos: mira, acá yo te estoy preparando porque lo que tú vienes a hacer es algo mucho más grande que se va a desglosar durante el mes de abril y en todo lo que sigue. ¿Por qué? Porque yo, con todo lo que te mostré en marzo, todos los sentimientos, las emociones de rabia, de frustración, de dolor, de inseguridad, de miedo, de tristeza, de ansiedad, de desasosiego, eran necesarias, son necesarias para que tú sueltes el miedo, para que tú liberes la tensión, sueltes la inseguridad y te volques de nuevo a mí y te volques a tu verdad y regreses de esta manera a tu interior, porque en tu interior es donde está el caudal que vienes a desplegar en pro de una misión que quizá tú acá a nivel terrenal no vas a disfrutar, pero que vas a dejar como semilla para las generaciones venideras que vienen detrás de ti. Y tu misión es precisamente esa: venir a trabajarte, a forjar un mundo de amor, un mundo de paz, un mundo de sanidad, un mundo de conciencia que otras almas vendrán a disfrutar, que otras almas vendrán a vivir, porque el amor es lo único real y es lo que tú vienes a reestructurar a través de ese cascarón que se rompió en el mes de marzo. Y fue muy difícil, fueron momentos muy difíciles para todos, fueron demasiado tensionantes porque claro, se nos movieron las agujas como nosotros no entendíamos, no interpretábamos porque pensábamos que habían cosas que ya estaban listas, saldadas, superadas o incluso
que teníamos claridad de muchas vivencias, de muchas condiciones en nuestra vida, y entonces vienen estos planetas retrogradando y nos muestran otra realidad. Y entonces, claro, cuando un planeta retrograda nos lleva ¿a qué? Al pasado. Y entonces todas las condiciones que nos llevaron a entrar en un desequilibrio emocional, con un montón de emociones de tristeza, de miedo, de rabia, fue porque ahí, en esas condiciones, con las personas que estuvieron relacionadas esas emociones, es cuando el alma nos dijo, todavía había algo pendiente que sanar y que saldar, porque yo te necesito libre de esas ataduras físicas, energéticas, emocionales, porque tú vienes a ser luz, porque tú vienes a ser canal, porque tú vienes a elevarte, porque tú vienes a elevar. Y entonces, claro, nos tocó bien complejo, porque acá se movieron muchas fibras, porque acá hay una reestructuración que nos llama al orden a nivel laboral, o sea, a nivel de propósito, a nivel familiar, a nivel social y a nivel de condición de gemelos en camino de sanación espiritual, individual y a dúo. Y entonces, claro, esto nos llevó ¿a qué? A tener momentos de llanto, a tener momentos de intenso dolor, a tener momentos de tristeza, a tener momentos de duda, a tener momentos de intranquilidad, pero aún así lo único que nos sostuvo fue la fortaleza en la fe, la condición de saber que hay algo más, algo mucho más grande por lo que vinimos, lo que nos espera después de todo este tránsito, de toda esta vivencia, y es un mañana mejor que nos entregaremos y que entregaremos a una nueva humanidad. Y entonces es por esto, almita bella, que yo hoy te honro, que yo hoy te abrazo y que te doy las gracias. Gracias por haber persistido en tu verdad. Gracias por haberte sostenido en tu fe. Gracias por no soltarte de la mano de nuestro Padre Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque a las almitas que, como se los dije inicialmente, conectaron con el mensaje mío, vengo una vez más a confirmarles lo alineados que están con su propósito divino, con su camino y con el verdadero sentido de ustedes estar encarnados acá en la tierra. ¿Y esto por qué se los digo? Cuando hubo el primer eclipse, el 13-14 de marzo, que fue el eclipse de luna, yo tuve unas vivencias en esos planos superiores. Unos días antes, a mí mi equipo de guías espirituales me había entregado una información, digamos, acerca de mi misión en el camino. Entonces, a mí me habían dicho que mi misión, digamos, a nivel individual con mi DM había finalizado, y días antes del eclipse, claro, como a todos se nos agudizó, digamos, esa conexión, esa intuición, pues porque era un eclipse total de luna, entonces digamos que nuestras capacidades extrasensoriales se activaron full, y entre esas entré yo a conectar de manera muy fuerte con esos planos superiores. Y entonces antes del eclipse, a mí, mi equipo de guías me había dicho que me habían agradecido, por decirlo así, porque parte de mi misión había también, digamos, llegado a su fin, por decirlo así, la había cumplido. Y entonces, como yo nunca entrego información acá a ustedes, sino es información que yo corroboro, donde pido más guía, donde pido más claridad, entonces por eso no lo había hablado. Yo volví a tener, digamos, otro encuentro en el eclipse
con mi equipo de guías espirituales, donde una vez más me confirmaban lo que es el camino de llamas gemelas, el por qué me habían dicho a mí que se había acabado el tiempo, que hiciera lo que venía a hacer, y por eso yo empecé a interactuar en redes sociales pues con la información de llamas gemelas. Y entonces en el eclipse una vez más me confirman que efectivamente parte de mi misión hasta ese momento era entregar la información clara de lo que es el camino de llamas gemelas, y que todos los mensajes, cada información que yo les entregaba a ustedes había sido información entregada directamente por ellos, y que para eso me habían usado acá a nivel terrenal, pues para, digamos, aclarar lo que quizá de otras formas y desde otras posiciones puede generar controversia, puede generar dispersión. Y entonces viene mi mensaje con otra condición, y las almas que conectaron con él simplemente son almas que ya están preparadas para su otro paso en su proceso de ascensión. Y es esto lo que a mí, almita bella, hoy me lleva a decirte: te honro, te bendigo, porque sé quién eres, porque si conectaste y sigues conectando con el mensaje desde lo más profundo de tu ser y de tu corazón, sé de dónde provienes, sé a qué has venido, y sé lo grande que eres en amor y en luz. ¿Y por qué te digo esto? Porque por allá en el eclipse yo tengo entonces ese encuentro con mi guía espiritual, y entonces me muestra lo que es la condición de gemelos a nivel energético cuando hay fricción. Entonces yo literalmente estaba observando todo el panorama de lo que sucedía en el plano energético con una pareja de gemelos, donde uno se resistía a nivel terrenal bajo la condición de reconocimiento de la conexión desde el ego. Y entonces, ¿qué me muestra mi equipo de guías espirituales, almitas bellas? Me muestra a un ángel. Una vez más me confirman que las llamas gemelas son ángeles encarnados, son seres divinos, porque una vez más me permitieron vivirlo literalmente en primera plana, observando todo lo que sucedía en esa pareja de gemelos, donde había esa dicotomía a nivel energético en ese plano. Y entonces le dice, una de las energías le dice al otro, bueno, digamos la pareja de gemelos estaba ahí, entonces una de las energías le dice: tú y yo somos un ángel, recuérdalo. Y entonces la energía que se resistía le decía como que no podía entrar como en esa claridad de lo que se estaba, digamos, viviendo a nivel terrenal versus lo que la energía le reclamaba. Y entonces la otra energía le decía: yo soy el ángel, la verdad, les quedo debiendo el nombre porque el nombre no lo recuerdo. Era un nombre para mí en ese momento raro de identificar y no lo recuerdo. Pero le dijo: yo soy el ángel, ta, ta, ta. Tú y yo somos el ángel, ta, ta, ta. Y entonces llega y aparece otra presencia. Entonces, cuando llega esa presencia, el alma que estaba como en esa fricción con su compañero espiritual, porque es que todo en ese plano se movía desde la energía, y yo simplemente era esa observadora que presenciaba todo, le dice a la presencia: explícame, porque yo soy ta, ta, ta. Y entonces empezó como a identificarse con cosas a nivel terrenal. Y esa presencia le dice, le mira así fijamente y le hace ese gesto, porque así fue, el gesto fue este. Le dice: tú no eres eso,
escúchale. Y entonces cuando le dice eso, el compañero espiritual le dice, vuelvo y te digo, no sé cómo vas a hacer. Aprende a conectar con lo que eres en realidad, con lo que somos en realidad, porque el tiempo se está acabando. Y entonces cuando ese compañero espiritual le dice eso, la presencia le dice, el tiempo se está acabando. Vuelve y se lo repite. Y adicional le dice, adicional te digo que son seres andrógenos. Así que deja de identificarte. Cuando eso sucede, almitas bellas, la presencia que llegó de última me toma de la mano y me saca de ese lugar. Y entonces mi guía espiritual queda ahí con la pareja de gemelos y yo salgo de ese lugar con esa presencia. En ese momento yo recuerdo que era un hombre alto. Entonces él me saca de ese lugar y me lleva, hagan de cuenta, como si fuera un balcón muy grande y yo divisaba como toda una ciudad muy iluminada, de muchas luces, pero no era de noche, era de día, pero la ciudad estaba iluminada. Y entonces él me dice, ven que te quiero mostrar algo. Y me toma de la mano y yo empiezo a caminar con él y mientras caminaba, al lado derecho yo veía como si fuera un mundo y al lado izquierdo veía como si fuera otro mundo. Entonces el lado derecho yo veía como, digamos, mucho césped, mucho campo verde y al lado izquierdo yo veía como centros comerciales, como todo el mundo terrenal. Cuando me para en un lugar al frente de un árbol muy grande y ese árbol tenía una carpa. Ahí en medio del árbol había una carpa y entonces él me dice, abre la carpa. Cuando yo abro la carpa, hagan de cuenta que era como una carpa de acampar. Yo abro la carpa, yo pensé que era algo pues pequeño, una carpita. Cuando yo abro esa carpa, lo que había al interior de la carpa era otro mundo completamente distinto a lo que yo estaba viendo y percibiendo desde ese momento, digamos que desde lo que mi mente lógica y racional podía interpretar de lo que era ese espacio, ese entorno. Y entonces cuando yo abro la carpa, ya eso deja de ser carpa y se convierte en un espacio, digamos, como si fuera una casa, pero ahora una casa, almitas bellas, con una paz, con una tranquilidad, con un sosiego inimaginable, porque era todo en luz, en limpieza, en pulcritud, en calma, en sosiego y en tranquilidad. Y entonces yo lo miro, él me mira y cuando él me mira ya no era el mismo hombre grande, sino que era otro hombre que yo ya reconozco, le he visto 3 veces, más bajito. Y entonces cuando él me mira, lo que hace no me dice nada, sino que me toma, o sea, él estaba parado acá a este lado mío. Cuando yo lo miro así y sigo mirando para el frente de esa casa, ese espacio tan bello, tan acogedor, nos miramos y lo que hace él es que su mano me la pasa por acá, por el hombro y me llega acá y me da un abrazo así, un apretón y me dice, esto es lo que ustedes van a vivir después de que pasen todas las pruebas. Y entonces, almitas bellas, ¿por qué les cuento esto? Porque una vez más me permiten conectar con esos planos superiores y me entregan la información clara y directa de lo que sucede energéticamente en los planos superiores cuando una pareja de gemelos está
uno en resistencia o ambos en resistencia. Cómo espiritualmente se afecta también desde esa posición la conexión. Y entonces, cómo a nivel físico, pues también se manifiesta desde una peor posición. Y entonces, ¿qué me muestran? Lo que sucede una vez la pareja de gemelos trascienden sus desafíos y ese gran maestro de amor, de luz, que es el que con tanto amor me entrega una vez más el reconocimiento y la vivencia de lo que es ese hogar. Es un hogar demasiado bello que quedaba así en todo un árbol muy grande y era una casa que yo no se las puedo describir acá a nivel terrenal porque es la energía que se percibe, lo que se siente y me dice, eso es lo que ustedes van a obtener una vez terminen sus desafíos. Como quien dice, este es el premio. Y les digo, almitas bellas, que ese premio es lo más maravilloso que nosotros vamos a vivir, porque lo interpreté que es ese hogar que yo vi, que sentí, que identifiqué allá en ese plano terrenal, acá a nivel, allá en ese plano espiritual, acá materializado a nivel terrenal, porque era la paz, la calma, el amor, la tranquilidad y aparte de eso, digamos, la conexión, el apoyo que yo sentí cuando él me abrazó así con tanto amor y nos pusimos así las cabezas el uno del otro en esta posición. Y ahí fue donde una vez más yo sentí ese amor tan grande, porque ese amor es el amor de nuestro Padre, que no se los puedo describir, solamente se los puedo manifestar desde mi posición terrenal, que se queda corta. Y entonces, ¿por qué les digo esto, almitas bellas? Porque quienes resonaron con mi mensaje desde un principio, les digo, están en el camino correcto. No duden de nada. No tengan miedo a las pruebas y a los desafíos. Desidentifíquense de su gemelo desde el mundo terrenal y comiencen a identificarse desde el mundo espiritual. Almitas bellas, esto se los dejo como mensaje, simplemente para que ustedes se reconstruyan nuevamente desde este mes que empieza a partir de abril, desde un estado de fortaleza, desde un estado de claridad, desde un estado de resonancia con su ser divino y con su ser espiritual. Y no teman soltar, dejar atrás lo que el alma ya les mostró bajo estas condiciones de todas estas emociones, de todas estas vivencias en el mes de marzo, porque esa era la limpia que el alma de cada uno de ustedes necesitaba para poder integrarse en esa formación divina que se viene a establecer para lo que viene a acontecer en todo lo que resta de este año, donde son ustedes la semilla que Dios implantó acá en la tierra para su propósito de luz, de sanación y de elevación de conciencia en la humanidad. Y esto entonces tiene que ver con ¿qué? Con el propósito de cada uno. Acá es momento, almitas bellas, de que cada uno se fortalezca en su propósito individual, desde una integración genuina entre el espíritu y la materia. ¿Cómo van a reconocer ustedes esto? Recuerden que cada uno es único en lo que hace.
cada uno tiene sus dones, cada uno tiene sus talentos, cada uno tiene su propia huella de sanación. Y es a lo que a ustedes el alma, a lo que nuestro Padre Dios les está llamando para que comiencen a trabajarlo desde el estado de conexión y de luz. Me explico. Yo trabajo con varias almitas y entonces entre ellas, digamos que tengo 3 médicos, ellas son 3 mujeres y me cuentan sus vivencias. Cada una de ellas es, digamos, médico cirujana en una especialidad. Y entonces cuando hablamos en sesiones, me cuentan que en el momento en que están haciendo la cirugía, en que están haciendo esa operación, ellas no saben cómo hacen cosas tan complejas que simplemente ellas son trabajando en pro de la intuición y hacen cosas que desde la parte lógica, desde su conocimiento terrenal, se quedarían cortas para decir, puedo con esto. Y es ahí entonces cuando pasa que la magia, la huella espiritual, donde se hace presente la energía divina obrando a través de ellas como canales. Y entonces es ahí cuando yo con estas almitas interactúo y me cuentan cómo sus cirugías, cómo sus pacientes salen pues en recuperación después del estado quizá crítico en el que entraron, o incluso cuando los están atendiendo también les llega información así innata de mira, te pasa esto, haz esto y esto, y entonces eso le da la sanación al paciente y son cosas que no se explican cómo, simplemente pasan. ¿Y por qué suceden? ¿Por qué viven eso? Porque están en conexión con su propósito desde su lado más genuino, y su lado más genuino es desde el servicio y el amor. Es así más o menos también como me pasa a mí. Cuando yo estoy en consulta, en una sesión, yo siempre conecto desde la parte energética, más que desde la parte terrenal. Y entonces yo tengo momentos en que, digamos, doy mi percepción sobre lo que está aconteciendo en la vida de Salmita, y hay cosas que yo sé, que no sé cómo se las estoy diciendo, pero que cuando se las digo a Salmita, tal cual le resuenan completamente, y es porque algún recuerdo por allá de que está en mi subconsciente me trae a mi momento consciente en la conexión con el espíritu energéticamente, alma a alma, la información que esa alma necesita recibir. Y entonces, ¿por qué sucede esto? Porque la conexión en una sesión siempre se da en un estado genuino de amor y de espíritu a espíritu, de alma a alma, sin la condición del ego, de la mente y de todo lo que hace parte terrenal. Y entonces, ¿cómo llega uno a estos estados también? Como me doy cuenta. Por allá una vez, hace poco, conecté con una almita y entonces estábamos en una sesión y resulta que esta almita se para en la sesión y pasa por un lugar donde había un espejo. Cuando ella pasa por el espejo, yo veo a un hombre así parado en el espejo, muy grande, así como todo grande, como así musculoso, y yo lo veo de espalda, o sea, él mirando hacia el espejo, pero a mí me daba la espalda cuando ella pasó. Yo realmente pensé que era algo normal, pues que había alguien en su casa y que ella pasó y él simplemente estaba ahí parado. Ella vuelve y pasa y se sienta en el lugar donde inicialmente habíamos comenzado la sesión. Al rato vuelve ella y se para y pasa por el mismo lugar. Cuando pasa por el mismo lugar, yo vuelvo a ver al mismo hombre y lo veo en la misma posición. Entonces ella vuelve y pasa y se sienta.
Y yo ahí sí le pregunté, porque como lo vi en la misma posición y ya había pasado un tiempito, después de continuar hablando, yo le dije, ven, tú estás con alguien en tu apartamento. Y ella me dijo, no, yo estoy sola. Entonces, claro, yo también me asusté, pues porque como vi un hombre, pensé que era alguien que se le había entrado a ese apartamento y que le iba a hacer daño. Entonces yo le dije, mira, yo acabo de ver, bueno, lo vi al principio y lo volví a ver cuando te paraste las 2 veces en ese lugar donde hay ese espejo, un hombre de estas características. Y le empecé a nombrar las características. Entonces ella me dice, así es mi llama gemela, así es mi DM, y ese lugar es el baño. Yo pasé por el baño, Nati, y ahí donde tú lo viste, él se me apareció por primera vez. Y entonces, almitas bellas, ¿por qué se llega a esta conexión tan profunda en una sesión? Porque precisamente estamos conectando desde un estado energético, desde un estado divino, y como esa almita en ese momento tenía quizá esa condición de duda, de incertidumbre, al pasar por el espejo, claro, para mí eso es un puente, y entonces él a mí se me permitió, se me mostró, como quien dice, mira, acá estoy, yo soy ella, yo hago parte de ella para que deje de dudar. Y claro, ella y yo nunca habíamos hablado de físicamente cómo era su llama gemela, en lo absoluto. Cuando yo le describo cómo es el hombre que vi, ella me dice, así es mi DM, él es así, así, así. Y ahí lo vi yo por primera vez también cuando se me apareció, que fue ahí justo en esa zona donde yo lo había visto en el baño. Entonces, almitas bellas, veamos que es que esta es la condición de una llama gemela en propósito. Se nos empiezan a desarrollar esos dones, toda esa información que vamos a palpar, que vamos a trabajar de forma terrenal, porque esa es la gracia, ese es el don, esas de las características que diferencia a un ser de luz que trae toda esa información genética espiritual en su ADN álmico para ponerlo al servicio del amor y de la luz. Y entonces acá, almitas bellas, el llamado es a ese. Comiencen a integrar su propósito individual desde donde ustedes vibren. Ya el alma les mostró que hay que soltar en este mes de marzo, que hay que comenzar a integrar, que hay que comenzar a identificar. Yo, ¿por qué les pongo estos ejemplos míos? Porque quizá algunos de ustedes se sientan, coordinen con ellos, coincidan con ellos, y entonces recuerden por allá en el mes iniciando marzo que yo les había dicho que tenía como el proyecto de salir a trabajar ya de forma presencial, pues la parte de Reiki, la parte de el acompañamiento espiritual. Y entonces mi equipo de guías me dice, no, pospon tu decisión. Justo en la semana de los eclipses, del eclipse de luna, ¿qué sucede? A mí, días antes me habían mostrado, mi equipo de guías, digamos, la información de constelaciones familiares. Me la habían dicho así, constelación familiar. Y en una visión, en una vivencia que tuve con mi DM, justo en esa semana, allá en ese plano superior, me dijo constelación familiar también. Y entonces, claro, recordemos que nuestro gemelo, sea femenino o masculino, es uno de nuestros guías, y siempre nos vamos a entregar información en esos planos superiores. Y entonces a mí me quedó sonando como constelación familiar, pero yo había constelado, hago mis meditaciones de constelación, me pareció raro. Resulta que en esa semana, almitas bellas, yo prendo mi celular. Cuando prendo mi celular, lo primero que me sale es una página de un instituto donde se trabaja el tema de la constelación familiar. Y entonces yo veo que hay un programa, una formación de 1 año de constelación familiar, y leo el pensum, y es como si yo hubiese leído eso, y ahí mismo conecté con esa información y yo dije, yo quiero hacer esto yo lo quiero trabajar, porque
Lo asocié mucho con lo que yo identifico en las sesiones cuando estoy con las almitas, de que sé que hay algo más que está sucediendo en su vida, y cuando yo leo el pensum de las constelaciones familiares empiezo a identificar que se asociaba mucho, se relacionaba mucho con las vivencias que yo tengo en sesiones, con los casos puntuales. Y entonces llamo y digo que, pues, que me den más información, y me dan toda la información, y justo una semana después empezaba el curso, que va hasta enero del año entrante. Y yo digo, me inscribo. Cuando yo le digo a la chica me inscribo, me dice, mira, por ser el mes de marzo, tenemos un programa que también tiene biodescodificación e hipnosis, pagas un adicional y entonces puedes hacer los tres. Y claro, todo como que me resonó y yo dije, tomo los tres. Y entonces, almitas bellas, acá es para que veamos que cuando el alma, nosotros nos permitimos escucharla, ella nos muestra el camino. Y entonces, claro, ya llevo que 2 semanas estudiando una formación nueva ya de constelaciones familiares, de biodescodificación, de hipnosis, que son, digamos, que trabajos que me van a complementar a mí. ¿Para qué? Para poder entregar un servicio, digamos, más amplio de sanación desde ese estado de amor, de conexión, de genuidad, para entregar más claridad en una sesión a esas almas que Dios le entrega a uno. Y entonces, esto, ¿por qué se los pongo como ejemplo, almitas bellas? Porque así como me aconteció a mí, a ustedes también el alma ya les mostró que se viene para trabajar a partir de abril. Entonces, mi conclusión para este año es ¿cuál? Seguir formándome, que estoy full de formación, por supuesto, porque yo estoy terminando mi especialización, porque son ya 2 horas más de clases todos los días en un tema de constelaciones familiares, en un tema de biodescodificación, en un tema de hipnosis, y son muchas horas de estudio, más las sesiones que tengo, más mi gimnasio, y entonces acá el alma me llevó a ¿qué? A reestructurar mi horario, a reorganizarme de forma tranquila, y entonces entender que debo seguir formándome para complementar y poder entregar entonces un servicio más completo desde esa parte genuina y de amor, cuando Dios nos manda a esas almas a que trabajen con nosotros. Entonces, almitas bellas, esto es otro ejemplo más que les entrego cuando uno conecta con su corazón, su propósito y su misión, todo lo que el alma nos entrega, lo que nuestro equipo de guías espirituales nos entregan, lo que nuestro Padre Dios nos da como recursos. ¿Para qué? Para nuestro bien mayor y el bien de todas las almas que Él nos va a poner como, digamos, siendo nosotros instrumentos desde su legado de sanación, de luz y de ascensión. Así que, almitas bellas, esto es como todo por hoy. Simplemente una vez más los abrazo con todo mi amor, los bendigo, honro su camino. Gracias una vez más por creer en ustedes, por escucharse, por no desconfiar de la voz de su alma, de su corazón. Y solo les pido, sosténganse siempre de la mano de nuestro Padre Dios. Escúchenlo, ábranle sus corazones, refuercen su conexión con Él, porque Él todo nos lo va a entregar en el momento en que estemos listos, preparados, y Él nunca nos va a abandonar. Este es su propósito, esta es su misión. Tú simplemente déjate guiar, permítete amarte, permítete ser cuidado y permítete ser honrado. Muchísimo amor para todos. Un abrazote.